mis hermanos. Qué gusto poderlos saludar en esta mañana. Qué bueno traer un pensamiento en este devocional que Dios ha colocado. Y quiero iniciar con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por poder, Señor Jesús, transmitir o llevar un pensamiento de parte de la palabra, de parte del Espíritu, Señor Jesús, donde podamos, Señor Jesús, recibirlo, crecer, Señor, madurar, Señor, y tener una revelación de parte del cielo. Señor Jesús, bendice a mis hermanos. Señor Jesús, háblanos, dispone el corazón, Señor, y que cada día, Señor Jesús, la iglesia crezca, el cuerpo de Cristo crezca, Señor. Gracias, bendito Rey. Mis hermanos, el pensamiento que he recibido está en Isaías 30, donde nos habla acerca de la rebeldía y nos habla acerca de la confianza en Dios. Y el Señor nos insta, el Señor nos redarguye a confiar en Él, ¿sí? Quiero leer aquí en la Reina Valera, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, ¿sí? En la Nueva Viviente dice: qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes, dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen planes contrarios a los míos. Sabiendo que la rebeldía es un comportamiento humano, ¿sí? Es una conducta que nosotros, o una posición que nosotros tomamos, el ser humano toma, ¿sí? Caracterizado por la resistencia o por el desafío a una orden que nos da, ¿sí? Muchas veces nosotros nos resistimos y omitimos acudir apresuradamente a cumplir una orden, ¿sí? O por el contrario, más bien tomamos la actitud de desafiar tal autoridad que nos ha sido encomendada, nos ha sido. Entonces ahí nosotros estamos en sumisión, ¿sí? Debemos nosotros entender que hay unos niveles de autoridad y lo que nosotros estamos es bajo autoridad, que nosotros debemos acatar las órdenes. Y muchas veces desacatamos una orden como hijos, como sociedad, como siervos, como embajadores de parte de Dios. Y en este caso el Señor está redarguyendo, está exhortando al pueblo, a la iglesia, a que hay de los hijos que se apartan. Y si dice que se apartan es porque los hay. Hay hijos que se apartan. Hay hijos que son rebeldes, ¿sí? Porque dice la palabra: ay de los hijos. También dice: qué aflicción les espera a mis hijos. Nos está hablando a nosotros que somos sus hijos. Dice: pero a los hijos que son rebeldes, dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vemos que nos falta inteligencia, nos falta madurez, nos falta una parte de que nosotros estamos diciendo en nuestras oraciones. Medito yo y digo, en nuestras oraciones la palabra dice que nosotros de palabra lo adoramos, pero nuestro corazón está lejos de Él. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras le decimos: Señor, te amo, Señor, te adoro, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Pero cuando vamos a la conducta, cuando vamos al comportamiento, cuando vamos a ver las evidencias, los hechos,
lo que hacemos, no estamos dando la evidencia que somos obedientes, que le amamos de verdad, sino que lo que estamos evidenciando es que hay omisión, estamos omitiendo la palabra, no estamos acatando esas órdenes, no estamos nosotros yendo a la fuente. ¿Y por qué lo dice? Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi bondad para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Sí? Aquí en la viviente dice, pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del Faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Pero por confiar en el Faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados. Entonces, la palabra nos muestra que nosotros no estamos teniendo una prioridad, no le estamos dando el lugar al Señor cuando el Señor dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y nosotros de alguna u otra manera no estamos asegurándonos de que el primer lugar le pertenezca al Señor, ¿sí? Estamos colocando otra cosa, generalmente en atender un consejo, en buscar primeramente la presencia de Dios, en buscar un consejo en una decisión necesaria que debemos tomar, en tomar decisiones apresuradamente sin consultar al Señor. Entonces la palabra nos dice aquí que estamos siendo rebeldes y que en segunda instancia estamos poniendo la confianza en otro que no es Dios. Y la palabra nos indica que si nosotros colocamos nuestros ojos, nuestra confianza en otra persona que no sea el Señor, pues vamos a ser avergonzados, ¿sí? En muchas circunstancias vemos reflejado cuando David dice, júzgame, oh Dios, porque en ti he confiado. También dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Nuestra confianza debe estar en Él y más en estos momentos, ¿sí? Muchas veces nos refugiamos en el trabajo, nos refugiamos en familia, ¿sí? Y eso está bien. Sin embargo, en muchas ocasiones, al reflexionar, al analizar, muchas veces colocamos primero el trabajo, colocamos primero la persona, colocamos primero aquello en el cual estamos ocupados que primeramente buscar el rostro de Dios. Y también en el versículo 6 dice, este es el mensaje que recibí con respecto a los animales del Negev. La caravana se mueve lentamente a través del terrible desierto hacia Egipto. Burros cargados de riquezas y camellos cargados de tesoros para pagar por la protección de Egipto. Viajan a través del desierto, lugares de leonas y leones, lugar donde viven las víboras y las serpientes venenosas. Pero aquí dice, a pesar de todo esto, Egipto no les dará nada a cambio. Las promesas de Egipto no sirven para nada.
las promesas de Egipto no sirven para nada. Y es cuando la palabra nos lleva es a refugiarnos completamente en Dios. Es cuando nos dice, no va a servir de nada. Puede que se vea la opción, la oportunidad, y todo apunta a que no va a servir de nada, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos dice, no ponga los ojos ni la confianza, ni sus recursos, ni su dinero, nada en otro que no sea el Señor. En este momento la palabra nos lleva a descansar completamente en Él. El versículo 9 dice, el 8, y ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro, así quedará hasta el fin de los tiempos como testigo, de que este pueblo es rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Les dice a los videntes, dejen de ver visiones, les dice a los profetas, no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables, cuéntanos mentiras, ¿sí? Entonces es cuando el corazón se vuelve altivo, prepotente, que no quiere, que ya sabe cómo es. Yo ya sé cómo es cuando nosotros decimos es que yo conozco del Señor a mi manera, y nos cerramos muchas veces no nos abrimos a lo que Dios tiene nuevo para nosotros, ¿sí? Nosotros debemos cerrarnos al pecado, nosotros debemos cerrarnos a la corrupción, a la inmoralidad, a todo lo oculto, lo oscuro del enemigo, a la carne, pero debemos nosotros estar abiertos a las instrucciones de Dios, al amor de Dios, al camino que Dios nos da, ¿sí? Y no no cerrarnos a que ya lo sabemos todo, a que es a nuestra manera, sino que nosotros debemos consultar a Dios, ¿sí? Es lo que nos está llevando a la palabra, y dice que este pueblo es rebelde y terco, que no nos veamos nosotros en esa área de terquedad, ¿sí? De que ya lo sabemos todo, de que es a nuestra manera, y no debemos aprender a escuchar, a ir a la palabra, a tener un cambio, que Dios, que aún nuestra familia, todos vean un cambio que Dios que haga en nosotros. ¿Sí? El versículo dice, esta es la respuesta del Santo de Israel, dado que ustedes desprecian lo que les digo, pero más bien confían en las opresiones y en las mentiras, la calamidad caerá sobre ustedes de repente como un papel pandeada que explota y se cae en un instante, se desplomará y se derrumbará, ¿sí? Entonces, esa es una de las consecuencias de la rebeldía. Esa es una de las consecuencias de poner nuestra mirada en Egipto. Pero la palabra dice que bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, ¿sí? Porque Él es el que nos defiende, Él es el que nos sustenta, y hemos visto la mano de Dios en estos tiempos. Así que la palabra que nos trae es que no caigamos nosotros en la rebeldía, en la dureza, como dice aquí, hay de los hijos que se apartan, ¿sí? Entonces es a no apartarnos, a no enfriarnos, a no permitir que caigamos en una rutina donde dejemos a un lado a Dios. Sí, el 15 dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto,
¿sí? Entonces nosotros debemos aprender de esta experiencia que le sucedió al pueblo de Israel. Y me encanta el versículo 18, dice que así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu Maestro con tus propios ojos. Entonces, en esta mañana, el pensamiento es a volvernos a Dios, es a clamar a Dios. Dice, si tú me pides ayuda, benditos son los que esperan su ayuda, ¿sí? Él, sin ninguna duda, Él responderá a los clamores, ¿sí? En el capítulo 30 de Isaías, donde nos insta a no ser rebelde, a no ser duros, a no ser tercos, sino a hacer su voluntad, a hacer su voluntad, a acatar sus instrucciones con diligencia, a volvernos a Él. Si no habíamos tenido nuestro devocional, comencemos a trabajar, a esforzarnos más. Estos tiempos han sido, son de una lucha personal, de un esfuerzo personal, donde el crecimiento lo vamos a ver es cada uno directamente, y debe ser buscando su rostro, buscando su verdad, y no en Egipto, no en la carne, no en este sistema sociopolítico, socioeconómico, que vemos que todo está y ha intentado aislar la iglesia, pero el fuego está adentro, el templo está aquí, y aquí es donde nosotros debemos buscar y esforzarnos por buscar el rostro de Dios. Ese es el pensamiento acerca de no caer en la rebeldía, de no poner nuestros ojos en Egipto, no poner nuestros ojos en lo pasajero, en lo material, sino realmente en el nombre que es sobre todo nombre. Buscar el rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra, devolvernos a Dios, ¿sí? De ya no caer más en las trampas del enemigo, de no llevarle nuestros tesoros, nuestros recursos, nuestros hijos, de no dejar a la deriva y a la merced de ellos, sino con responsabilidad, con inteligencia, buscar la presencia de Dios. Amén. Y que nuestro comportamiento cambie, mejore, y todo lo que aprendimos el año pasado y a principio de año, que era la madurez del cristiano, se siga formando en nosotros, que ya no seamos esos neófitos, esos principiantes, esos iniciados, sino que nos comportemos como hombres maduros, como dice Pablo, que los que militan no se enredan en cuestiones de la vida, sino que caminan, pelean la batalla, se ponen la armadura de fe, andan mirando al Señor. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que sea de gran provecho. Que Dios nos bendiga. Amado Padre, gracias por este pensamiento, Señor, que nos lleve, Señor Jesús, a tener un corazón sensible, un corazón inteligente, un corazón entregado, Señor Jesús,
para buscar tu rostro, para obedecerte, para apresuradamente, Señor, correr a hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor Jesús, de caer en la omisión, de caer, de resistirnos a obedecer o de desafiarte, Señor, de hacer lo que lo que pensamos, lo que cree nuestra voluntad, Señor, y más bien hacer es, Señor, tu voluntad, tu justicia, en obrar en amor, en rectitud, en pureza, en fidelidad, con los principios de la palabra, Señor. Gracias, a tener evidencias, a tener hechos donde, Señor, tú pueda ver que tú eres el primero, que pueda ver, Señor Jesús, que estamos, Señor Jesús, hay una diferencia, Señor, que el Espíritu está por encima de la carne. Estamos alineados con el Espíritu Santo, con la palabra, Señor, que podemos entender los tiempos en los cuales estamos y que podemos leer, Señor Jesús, que debemos acercarnos, Señor, a ti y caminar junto a tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, que Dios me los bendiga grandemente.